¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo la siguiente hoja MATLAB para el cálculo de líneas de influencia en searches, ¿no? Bien, específicamente para el tipo de search tipo Warren, que es esta, ¿no? El esquema. Bien, esto está programado prácticamente para 10 separaciones entre nudos, ¿no? Esto se puede modificar desde este punto donde introducimos las coordenadas, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en el tema de searches. Tenemos videos en el canal y si gustan lo pueden revisar. Eso si consideran separaciones menores o mayores a 10, ¿no? Bien, acá tenemos 10 espacios entre nudos. Bien, acá tenemos la longitud de 40, una altura de 6 y una separación de 4, ¿no? Bien, entonces acá tenemos los diagramas de, bueno, en este caso la línea de influencia del cordón inferior, la línea de influencia del cordón superior y la línea de influencia de la diagonal. Y acá tenemos sus respectivas coordenadas. Bien, en el tema de los gráficos, si quisiéramos que se vea visualmente algo mejor, podemos venir acá y darle un valor el que más nos guste, ¿no? Se acomode al gráfico. O directamente ingresar a cada gráfico y venirnos acá, multiplicar por un valor cualquiera. Bien, para el caso de modificar no hay ningún problema, podemos colocar en este caso 55, son 10 espacios, por lo tanto la separación correspondería a 5.5. Podemos colocar una altura de 8.5 y automáticamente se modifican los diagramas del gráfico, ¿no? Acá está muy grande que hemos multiplicado. Podemos considerar n simplemente por 0.9, ya se ve mucho mejor, 0.6. Bien, entonces de esa manera podemos ir corrigiendo nuestros gráficos, ¿no? Y aquí tenemos las coordenadas. Bien, ¿qué pasa si yo considero tal vez una longitud de 10 metros? 10 metros, una separación de 2. Bien, acá los gráficos o los diagramas me está calculando bien, ¿no? Lo que no se está actualizando es el tema del gráfico en general, que es la cercha, ¿no? Eso tenemos que modificar desde este punto. Como les menciono, esta parte ya la habíamos visto en el tema de cerchas y tenemos que introducir las coordenadas acá, ¿no? Y actualizar el rango de las columnas que estamos manejando, simplemente eso. Pero les menciono que esto simplemente es gráfico. Las líneas de influencias no requieren de este gráfico. Las líneas de influencia para calcular solamente necesitamos estos tres datos: la longitud, la altura y la separación entre nudos. Simplemente eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, estos valores son los correctos para una longitud de 10 metros. Simplemente tenemos que actualizar los gráficos, pero les repito, simplemente es tema visual, nada más. Ahora, si gustan, no tenemos ningún problema y lo introducimos los datos, ¿no? Bien, en todo caso, si gustan o quieren que lo volvamos todo mecánico y a su vez calculemos los momentos máximos, pueden dejar su comentario y bueno, en el siguiente video podemos presentar la hoja completa, ¿no? Con el cálculo de los momentos máximos y introducir una programación para que todo esto se actualice automáticamente y no tengamos que introducir en las tablas de manera manual, ¿no? Que es lo que se ha hecho en este caso. Bien, espero sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.